Buenos días. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí en la casa de Dios, sabiendo que ya pronto nos vamos a poder empezar a reunir cada uno en sus iglesias, aunque ya muchas ya están reuniéndose. Algunas, perdón, pero también son tiempos difíciles. Cuídese, por favor, hermano. Cuídese porque este virus se propaga de una manera impresionante y lleva a la gente a morir. Así que si usted me permite, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe en la transmisión de la palabra de Dios de la Iglesia Nueva Jerusalén en San Pedro Acapulco, oiga nada más, Atlapulco, en el corazón de los Alpes suizos del Estado de México. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que pudiéramos orar y pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe. Agradecemos las bendiciones que comparten con nosotros y que Dios les bendiga y les multiplique en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos este día sabiendo que Tú eres nuestro Rey, que Tú eres nuestro Señor, que Tú eres nuestro pastor, que Tú eres, Señor, nuestro Dios, el dueño de todas las cosas, el dueño de todos los tiempos. Que nuestras vidas están en Tus manos, que Tú eres Señor, has sido Señor y seguirás siendo Señor de toda esta creación. A pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de todo lo que esté sucediendo, Tú eres el Rey y Tú eres el Señor, Padre. Y nosotros tenemos que entender que todo esto, todo lo que se crea tiene una razón, tiene un propósito, pero ese propósito tiene que ser revelado por Ti. Por eso en esta mañana venimos a Tu palabra y venimos a pedir que Tú la bendigas, en el corazón de Tu pueblo y que Tú seas, Señor, quien a cada uno de nosotros nos des esa porción de vida que necesitamos para poder caminar. Tómanos en Tus manos, acompáñanos, guárdanos, cércanos, protéjanos. Que Tu cerco, Señor, que el cerco de Tu nombre, ella siga guardando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro camino, nuestras decisiones. Sé tú, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos en esta mañana. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, quiero empezar esta mañana retomando algo que decía ahorita que orábamos. Todas las cosas tienen un propósito. Cuando usted está construyendo, usted compra cemento, arena, grava, varilla. Y cuando usted lo compra, pues no tiene forma. La forma la toma cuando se empieza a construir. Construye los muros, construye los castillos, las cadenas, las traves. Y empieza usted a darle forma a lo que construyó, pero lo que usted construyó quizás no tenía una forma definida, sino que formaba parte de. Por ejemplo, en el mes de noviembre hay un programa que se llama El Buen Fin. En ese Buen Fin le dan artículos electrónicos, de cómputo, de tecnología, y rebajan el precio. Y usted cuando compra para su casa, todo lo compra con un propósito: la sala para que se sienten, el comedor para comer, la cama para dormir, el escritorio para que sus hijos estudien, los libros para que se pueda estudiar y aprender, las pantallas para que puedan tener un medio de entretenimiento en algunos momentos de ocio. Y todo lo que usted compra tiene un propósito para tenerlo en su casa. Bueno, de la misma manera en el lado espiritual, Dios ha creado todas las cosas con un propósito. Y si hay algo que usted y yo podemos hacer, es descansar en las promesas de Dios. Es descansar en esas promesas, porque toda la vida tiene un propósito en sí mismo. Cuando fuimos niños, nos educaron para aprender a ir al baño, para aprender a bañarnos. Después nos llevaron al kinder. Y había una maestra, la mía se llamaba Anita, ya partió con el Señor hace 2 años, si no me equivoco. Y nos enseñaron los primeros ejercicios de caligrafía para aprender a escribir. Llegamos a la primaria, nos enseñaron a sumar, a restar.
nos empezaron a enseñar de geografía, de historia, de todas las materias que se dan en el grado básico, que es la primaria. Después fuimos a la secundaria, algunos nos quedamos ahí, otros continuaron a la preparatoria, otros fueron hasta la carrera, otros hasta los doctorados, las maestrías, los doctorados, porque la vida tiene un propósito. Y hermano, una de las cosas más maravillosas es que Dios nos enseña en su palabra que todo tiene un propósito, pero dentro de ese propósito todo tiene un tiempo. Por ejemplo, quisiera empezar diciéndoles, ¿no? Algunas verdades acerca de la palabra de Dios. Yo no sé, pero para mí esta semana que terminó fue maravillosa. Anoche en Reto Matrimonios estuvo compartiendo el hermano Rodolfo Juárez. Y el hermano Rodolfo Juárez es una persona que vivió muchos años al lado de la hermana Hicks y aprendió tantas verdades que cuando viene un retiro pastoral y nos comparte, es impresionante todo el conocimiento que él tiene. Pero una de las cosas que me gustó mucho que él decía anoche, dice: agradezco a Dios porque a través de la palabra de Dios cada día me doy cuenta de cosas que necesito mejorar. Me doy cuenta de cosas que he hecho mal. Me doy cuenta de cosas en las que me he equivocado, que he actuado mal. Pero por la gracia de Dios y a través de su palabra, porque nuestro faro es este libro, hermano, la Biblia. Sin este libro, sin este faro, nosotros diría la hermana Hicks cuando vivía, somos como unos gansos blancos en medio de una granizada. Y una de las cosas que a mí me enseña este libro y me agrada y descanso ahí, es que antes de que existiera algo, voy a poner por nombre eternidad pasada. Eternidad pasada. Y se dice pasada porque fue escrita. Si la Tierra tiene 6 millones de años, si el universo después del Big Bang tiene 6,000 millones de años, yo me imagino hace cuánto tiempo Dios se sentó a escribir el propósito de su voluntad y su plan maestro. De tal manera que este libro me enseña todo, fíjese bien, me enseña todo lo que pasa, pero me enseña para qué. Me enseña todo lo que pasó, pero me enseña todo lo que va a pasar en el futuro. Pero hablando de mi tiempo presente, no puedo estar pensando en el futuro, tampoco puedo estar pensando en el pasado. Tengo que ver el pasado, porque el pasado me enseña aquello que hice mal y que tengo que corregir. Porque cuando vengo a la luz de la palabra de Dios, la palabra de Dios me muestra lo que he estado haciendo mal, me enseña mis errores, me enseña mis equivocaciones, pero me muestra una puerta porque me enseña que todo lo que pasa por alguna razón. Y hermano, creo que eso, dice, por muchos años la hermana Hicks predicó acerca del ancla de la fe, el arca de la esperanza, porque la fe del Espíritu es esperanza. Y esa esperanza es un ancla del cual yo me puedo agarrar. Y esa ancla, haga de cuenta que estoy en medio de una tempestad. Y sí, puedo ver los vientos que se mueven, puedo ver los vientos, las tormentas, la lluvia, los relámpagos, el mar embravecido. Pero cuando Jesucristo es mi ancla, esa ancla es viva, está viva. Y esa ancla me abraza a Él y me dice lo que le dijo a Pedro, y te dice a ti lo que le dijo a Pedro: no temas, hombre de poca fe. Y eso me lleva entonces a comprender algunos conceptos, y quiero usarlos porque anoche el hermano Juárez lo compartió.
Y dice así: la palabra de Dios es una revelación de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? El que escribió todo. Él escribió dónde iban a ser. Él escribió quiénes iban a ser mis padres, quiénes iban a ser mis hermanos. Él escribió a qué edad me iba a salir el primer diente. Él escribió a qué edad iba yo a poder bañarme de manera independiente. Él escribió todo lo que viví a lo largo de mi infancia. Y viene una realidad. No fue agradable. Pero no fue agradable porque Dios así lo quisiera, sino que fue agradable. Digo que no fue agradable porque yo traigo un pasado, traigo una herencia que me fue dada desde Adán. Así a cada generación de Adán, a cada uno de nosotros, nos fue dada una herencia de pecado. En algunos pastores los llaman pecados generacionales, otros los llaman pecados ancestrales, otros lo llaman... Mire, el asunto es que aunque se vista la mona de seda, mona se queda. Y el pecado es el pecado. Y lo que ha destruido nuestras familias es el pecado. Porque el pecado tiene el propósito de destruir la fe, la esperanza, la alegría de la vida, el disfrutar esta vida. Es increíble cómo hay películas seculares muy buenas, que uno puede ver. Triunfo de Gigantes, Mente Indomable, La Última Fortaleza, Cuestión de Honor. Bueno, hay tantas películas que enfatizan que cuando tú te enfrentas a tus adversidades en las que te tocó vivir y nacer y crecer, que cuando tú te enfrentas a esas adversidades, puedes triunfar. El punto es que Dios no está en la vida de ellos. Pero, hermanos, si la gente que no es cristiana ha podido triunfar en la vida, no todos, no todos, solamente unos cuantos, porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y déjenme compartirle entonces. La palabra de Dios es una revelación de quién es Dios y quién es el Hijo de Dios. Número 2. La palabra de Dios es una revelación de cómo llegar a Él, de cómo acercarnos a Él y de cómo crecer en Él. La palabra de Dios, y esto es lo que a mí más me encantó, la palabra de Dios son los pensamientos de amor del Padre puestos en acción. La palabra de Dios son los pensamientos de amor del Padre puestos en acción. Y eso me lleva a enseñarte la primera verdad. Dios, como todo dueño, como todo señor, tiene el derecho de decir sí. Pero también Dios como dueño tiene el derecho de decirte no. Ahora, déjame decirte algo. Cuando Dios establece el sí y el no, está establecido en su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, eso me lleva entonces a decirle, los sí de Dios están basados en su amor y los no de Dios están basados en su amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te dice que sí, vas a disfrutar de su bendición. Pero cuando Dios te dice que no, no te voy a dar esto,
¿Sabe cuántas historias a lo largo de la humanidad han sido destruidas? Porque cuando Dios les dijo que no, ellos dijeron que sí. Déjeme explicarle esta mañana. Cuando Dios le dice a usted, por ejemplo, cuando usted le está pidiendo algo, por ejemplo, como joven, una de nuestras preguntas cuando somos jóvenes es: ¿con quién me voy a casar? Porque en nuestra percepción enfermiza de la realidad, tenemos en la mente casarnos para que nos hagan felices, porque todos crecimos con esa idea. Por las carencias, por toda la destrucción que el pecado hizo, nos hizo crecer con la mente de que queremos ser felices. Y a veces entablamos relaciones con personas que nosotros sentíamos un afecto emocional hacia la persona, pero le decíamos, cuando le preguntábamos al Señor, y el Señor decía: no, esa persona no es para ti. Muchos se enojan y dicen: bueno, Dios dice que no, pero yo digo que sí. El punto es que cuando tú dices que sí, déjame decirte, la bendición de Dios no está ahí. Porque cuando Dios te dice que no, basado en su amor, es por nuestra propia protección. Es porque Dios quiere protegerte de algo que tú no estás viendo en el futuro. ¿Sabe cuántos hombres hemos conocido? ¿Sabe cuántas hermanas hemos conocido que su vida ha sido difícil con la persona con la que se han casado? ¿Por qué? Porque cuando tú dices que sí a lo que Dios dice que no, tú no te enfrentas a la bendición de Dios, tú te enfrentas al castigo de Dios. Tú te enfrentas al castigo de Dios por una razón: porque estás haciendo, porque quieres forzar a que Dios te diga que sí. Fíjate bien, a que Dios te diga que sí cuando Él planeó que eso no era para ti, que eso que Él planeó desde la eternidad pasada no era para tu vida. ¿Y sabes en qué se convierte aquello? Se convierte en tu castigo. Dice por ahí una frase: si haces lo que no debes, sufrirás lo que no te mereces. Si cuando Dios te dice que no a algo, mira, hermano, hemos tenido congregantes, bueno, pueblo de Dios, no congregantes, no es, bueno, en un sentido sí, en otro sentido es pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios en un momento dado llega y dice: hermano, no sé qué hacer con mi vida, siento que Dios me está llamando a servirle, siento que Dios me está llamando para que yo le sirva, y hermano, déjeme decirle, no sé, estoy en una encrucijada. Y uno les dice: obedece a Dios. Cuando Dios te dice que sí te vayas por ese lado, déjame decirte, una de las experiencias más fantásticas a quienes servimos en el altar es que hemos visto la provisión de Dios a lo largo del camino. Pero cuando tú insistes en quererte ir, cuando Dios te dice: yo no te quiero allá afuera, yo te quiero aquí, yo te quiero sirviéndome, yo te quiero levantar, yo te quiero ver levantando mi nombre, yo no te quiero afuera. ¿Sabe qué, hermano? Y nosotros decimos que sí. ¿Cuántos hermanos el día de hoy predican, pero predican fuera de la iglesia en la que crecieron? Porque se enojaron, porque no entendieron que cuando Dios te dice que no y tú dices que sí, Dios te va a llevar y te va a castigar. Pero el castigo de Dios está basado en su amor. Mire, vamos a la Biblia. Isaías capítulo 5, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud
se secó de sed. Cuando una de las cosas que más duele al corazón del Padre, una de las cosas que más le duele al corazón de Dios, y hermano, decía una vez la hermana, ¿saben por qué nadie puede ver el rostro del Padre? ¿Sabe por qué nadie puede ver sus ojos del Padre? ¿Sabe por qué nadie puede ver la figura del Padre? Porque el pecado, cada vez que la creación peca, es como si golpeara el rostro del Padre. Cada vez que usted se queja, cada vez que usted murmura, cada vez que usted se rebela, es como si usted agarrara el rostro de Dios y lo golpeara y le dijera: no, tú no sabes planear, tú no sabes organizar, tú no sabes hacer las cosas, porque si tú supieras hacer las cosas, no me estaría pasando lo que me está pasando, no me estaría sucediendo lo que me está sucediendo. Y uno puede escuchar el canto de lamento de muchos hermanos. Pero si esos hermanos entraran al cuarto de la honestidad, usted escucharía la voz del Espíritu que le toca esa barraya y le diría: yo te dije que no fueras por ese camino. Yo te dije que no fueras por ese camino. Tú insististe y dije: está bien, te voy a entregar a lo que tú deseas. El punto es que cuando la gente es entregada a sus propios deseos, va a descubrir algo que no era lo que quería, que no era lo que esperaba. Yo pensé que iba a ser feliz, yo pensé que me iba a tratar bien, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes a como fueron en mi hogar, yo pensé que él no me iba a gritar, yo pensé que ella no me iba a gritar, yo pensé que ella no me iba a engañar, yo pensé que él no me iba a engañar, yo pensé que nuestro matrimonio sería diferente, yo pensé. Sí, pensaste. Pero la vida no se trata de pensar, la vida se trata de preguntarle a Dios. La vida se trata de aprender a preguntarle al Señor, de aprender a que vengas al altar y dobles tus rodillas y pagues un precio en oración para que le preguntes al Señor cuál es el camino que tienes que tomar. Esto no se trata de que los pastores somos los que tenemos que orar para que Dios te responda a ti. No, Dios te tiene que revelar a ti cuál es el propósito de su voluntad. Pero para ello tú tienes que pagar un precio. Tus hijos tienen que verte que tú pagas un precio para saber por dónde tienes que ir. Tú, tus hijos, tu familia, tus hermanos en la carne, tus padres tienen que verte a ti que estás de rodilla pagando un precio para saber cuál es el camino que Dios quiere para tu vida. Hermano, es tan fácil hablar, es tan fácil criticar, es tan fácil señalar: no, es que mis padres no me cuidaron, mis padres no me enseñaron, mis padres no fueron un buen ejemplo para mí. Es que si usted hubiera conocido quién fue mi padre, si usted hubiera conocido quién fue mi madre. Tiene razón, yo no los conocí, pero Dios sí, porque Dios lo planeó. Dios planeó tu hogar, Dios planeó tu familia, y lo que tú tienes que hacer ahora es sacudirte, es despertar, es correr al pie de la cruz para saber por dónde tienes que ir. Porque de eso se trata la vida cristiana. Pero ¿sabes qué hacemos? Cuando Dios te dice que no, aquí es donde muchos cristianos han fracasado. Porque Dios les dice que no, pero ellos insisten en que sí. Y entonces son llevados al otro lado. Ay, hermano, es que mi esposo, es que mi esposa, es que en el trabajo. Son tu cruz. Porque esa cruz tú la buscaste, fue muy diferente a la cruz que Dios tenía para ti desde la eternidad pasada. Pero mientras usted y yo
no tengamos la honestidad para venir a postrarnos, para venir a tirarnos, para venir a este lugar. Hermano, todavía vamos a tener el privilegio de regresar y postrarnos y decirle: Jesús, perdóname por haberme equivocado, perdóname por haber seguido mi propio camino, perdóname por no haberte preguntado, perdóname por pensar que creía que conocía el camino. Por favor, perdóname, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame a regresar a la senda. No, y no lo hacemos porque somos hijos de Adán. Porque Adán, en lugar de postrarse en el piso y arrepentirse, ¿sabe qué nos enseñó a hacer? Nos enseñó a ir al árbol de la higuera y nos hizo aprender a arrancar hojas y empezar a cubrirnos y empezar a crear vestidos. En hebreo es jagore, y esa palabra significa armadura. Y eso entonces nos enseña que cuando tú dices que sí al no de Dios, no te das cuenta que te vas a enojar. Pero te vas a enojar porque lo único que hizo Dios, lo único que hace Dios en cada situación es decirte: ¿qué quieres? ¿Quieres mi reino? ¿Quieres mi soberanía? ¿O quieres tus propios deseos? ¿O quieres lo que tú crees que te va a hacer feliz? Y en cada situación, si no te has dado cuenta, has estado eligiendo desde hace mucho tiempo. Porque cuando Dios te lleva al lado de castigo, tú te empiezas a enojar. Y cuando tú te empiezas a enojar, lo primero que hace su aparición es la lepra blanca. ¿Por qué lepra blanca? Porque la lepra blanca habla de la autojustificación. Te empiezas a justificar para no venir a la iglesia. Te empiezas a justificar para no postrarte. Te empiezas a justificar para no venir y clamar. Te empiezas a justificar porque tienes cosas más importantes. En este tiempo a la gente de la iglesia les dije: mientras permanezca esta cuarentena, solo 10 personas pueden estar dentro de la iglesia. ¿Quiere venir? ¿Quiere venir y aprender? Venga, póstrese, llegue antes, ayúdeme a orar, métase a orar, a buscar el rostro del Señor, de tal manera que cuando empecemos la transmisión, usted tenga oración para que nos respalde a la hora de predicar. Pero bueno, todos tenemos una razón para no hacerlo: el trabajo, la casa. Y si se da cuenta entonces, ¿qué hacíamos antes de la pandemia? Esto. Ahora que se reabra la iglesia, si usted sigue actuando igual que antes de la pandemia, usted no aprendió nada. Y lo único que Dios hace entonces es decirle: ¿no quieres mi gobierno? ¿No quieres mi soberanía? Te entrego a lo que tú quieres. Eso es lo que quieres. ¿Tú crees que esa persona te va a hacer feliz? ¿Tú crees que tener el trabajo para que ganes tanto dinero te va a hacer feliz? Te entrego. Y cuando la gente es entregada y es castigada, entonces ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice que no, hermano, no te enojes. Cuando Dios te diga que no algo, quizás te va a dejar que sigas con el sí un rato, pero Él te va a empezar a poner barreras. Ahorita lo vamos a ver. Y si insistes, el Señor te suelta. ¿Y qué dice? Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Sabes qué te cautivó? Te cautivó aquello que tú deseabas.
Ay, hermano, es que viera que ahora sí ya estoy ganando dinero. Ahora sí, hermano, ¿qué cree? Gracias a Dios ya puedo ir a Walmart, ya puedo ir a Urrera, ya puedo ir a Soriana, a la tienda que tú vayas a comprar. Y vas y te compras y puedes comprarte 1,500, hasta yogur y fresas y lo que tú quieras te puedes comprar, porque dices, ahora sí, ya tengo, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, quiero comprar esto, voy a comprar esto otro, y lo compras. Pero ¿sabes cuál fue el precio? Que ya no llegas a la iglesia a orar, que ya no llegas a la iglesia a postrarte. Y el problema es que se te va haciendo un hábito. Y como dice la palabra, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, se lo llevaron las cosas que deseaban, porque no tuvo ciencia, no se puso a pensar. Dios quiere el equilibrio, Dios quiere mi entrega, y yo sé que Dios es el que me va a bendecir, Dios es el que va a abrir la puerta de la bendición, pero no voy a ser yo, va a ser Él. Y si Él abre la puerta, bendito sea su nombre, porque entonces entraré en un tiempo en el que voy a conocer cosas, voy a tener cosas que quizás nunca me imaginé, pero esa bendición, ese tiempo de placer un día se va a acabar y me va a llevar al otro lado, que es el tiempo del dolor. Pero el placer o el dolor, como les he estado compartiendo, es para que usted y yo hagamos entregas, para que escojamos a quien queremos servir. Dice la palabra, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria, la palabra para gloria es kabot, y la gloria kabot que debería de estar llenando por su entrega, ya no está esa gloria kabot, porque escogió la gloria de sus propios deseos. ¿Y hacia dónde conduce la gloria de nuestros propios deseos? Nos conduce a un camino donde vamos a empezar a tener hambre de afecto, hambre de comprensión, hambre de identidad, hambre de sentirnos aceptados, hambre de sentirnos valorados, porque aquello a lo que tú te uniste pensando que iba a llenar tu vida, no la llena. Y entonces, una de las cosas que siempre me ha hecho reír, porque me ha hecho reír, es que la palabra kabot viene, uno de los significados, tanto en ella como en la raíz original, significa estar gordo. Estar gordo. Porque estar gordo es estar lleno. Porque cuando tú te postras, cuando tú vienes y te postras en el rostro, en la presencia del Señor, cuando tú vienes y te postras rostro a tierra, cuando tú vienes y haces tu entrega, bendito su nombre, ¿sabes cómo te levantas? ¿Sabes cuál es tu sentir cuando te levantas? Te sientes amado, te sientes aceptado, te sientes valorado, te sientes identificado, te sientes con una seguridad, porque entiendes que desde la eternidad pasada Él escribió todo lo que está pasando en nuestras vidas, y entonces entiendes que el que tiene la respuesta, que el que tiene el camino, que el que tiene la solución es Él. La palabra cautivo, mire lo que significa. Gala se llama, se escribe, se pronuncia, que significa desnudar en sentido deshonroso. Hay personas que escogieron un camino equivocado, déjalo así. Hay personas que escribieron un camino equivocado. Y cuando descubren eso, leía el otro día en las redes sociales, el día en que tú te mueras, a los 8 días va a haber alguien ocupando tu plaza. Va a haber alguien que va a ganar lo que tú ganabas. El transporte donde tú viajabas, si viajabas en camión, va a seguir haciendo su recorrido. Si te subías en el metro, vas a seguir viajando. Va a haber gente que va a seguir viajando en los vagones. Si tú tenías carro, tu familia o lo van a vender o lo van a empezar a usar, pero van a seguir yendo a la gasolinería a cargar gasolina. Lo que trato de decirte
es que cuando tú ya no estés, los únicos que te van a extrañar y que van a dar lo que fuera para que estuvieras ahí, es aquellos a los que casi nunca veías. Y cuando llegues al cielo, si no aceptaste a Jesús, vas a descubrir que llegas desnudo, porque no tienes la cobertura ni del Espíritu ni de la palabra sobre tu vida. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué sucede cuando tú al no de Dios le dices que sí? Te empiezas a desnudar, porque lo que Dios te dio se lo das a esa persona. El amor, el valor, la aceptación, la identidad, se lo pones en las manos a una persona. El típico ejemplo bíblico, Sansón con Dalila. Dalila no amaba a Sansón. Dalila estaba con Sansón por lo que podía obtener de Sansón. Porque al venderle el truco para que los filisteos lo tomaran preso, Dalila obtuvo dinero. Pero quien perdió todo, quien quedó desnudo espiritualmente, fue Sansón. Porque la palabra cautivo significa desnudar. Y mire lo que dice, en sentido deshonroso. Significa desterrados. Significa cautivos que se les desnuda. Y como les decía, Dios dice, ¿no me quieres a mí? No me quieres a mí, no quieres lo que yo tengo para ti, está bien. Te voy a entregar a lo que tú deseas. Y cuando te vas por ese camino que no debiste de haberte ido, vas a sufrir lo que no te mereces. Déjeme decirle esta mañana, hay 4 verdades fundamentales que tengo que aprender en todas las situaciones de placer y dolor, de acuerdo a la palabra de Dios. Número 1, la transformación es un proceso. La transformación es un proceso. Para no desesperarme y tomar este camino, déjeme decirle, necesito orar. La transformación es un proceso y necesito orar. Ahora, número 2, la transformación no es mágica. ¿Qué significa esto? Que necesito leer la Biblia. Porque es la Biblia la que me enseña a orar. Es la Biblia la que me dice que necesito orar. Hay una ley de la física que dice que 2 cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Qué significa esto? Que ocupa Dios mis pensamientos o que ocupa mi razonamiento carnal mis pensamientos. Hermanos, todo el placer y todo el dolor que venga a mi vida fue escrito desde la eternidad. Fue escrito desde la eternidad. Y es ahí donde descanso. Es ahí donde descanso. Y tengo que aprender a descansar. La transformación no es mágica. Hay mucha gente que piensa que porque está en la iglesia, ya por el hecho de estar en la iglesia, va a ser transformado su razonamiento. No, hermano, cuando usted y yo entramos a la iglesia la primera vez, cuando usted y yo entramos a la iglesia las primeras veces, nos espantaba. No nos salíamos corriendo, pero sí nos quedábamos parados, expectativos, cuando la gente empezaba a danzar, o empezaba a llorar, o empezaba a gritar, y de repente nos sentíamos como que sí, como que no, pero algo dentro nos decía que sí.
que era ahí donde nosotros deberíamos de estar. Y empezamos a caminar, y empezamos a llorar, y empezamos a danzar, y empezamos a gritar, y empezamos a ir a convenciones, cultos unidos, empezamos a ir a un sinfín de actividades. Pero ¿sabe qué se nos olvidó? Aprender que la transformación es un proceso y que la transformación no es mágica. Por eso usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso usted y yo necesitamos orar, porque son las 4 cosas básicas que usted y yo necesitamos. Y cuando lo dejamos de hacer, hermanos, vamos a ser como gansos blancos en medio de una granizada, porque cuando venga el placer o cuando venga el dolor nos vamos a perder. En el placer vamos a creer que no lo merecemos, y en el dolor vamos a decir: ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido. Número 3, ser transformado exige mi parte en el proceso. Esa es una verdad. Hermano, usted, ahora que se abra su iglesia, usted necesita llegar temprano y postrarse. Hay una iglesia a la que llegamos a pastorear, ahorita me viene a la mente. Llegamos el primer domingo, los hermanos, los poquitos que estaban, 10, 12. Empezamos a platicar y nos decían: hermano, usted no va a ser como el pastor que se fue. Y uno dice: ay, no quiero meterme en camisa de 11 varas. Y le digo: no, ¿qué hacía el hermano? Dice: hermano, él decía que la escuela dominical empezaba a las 10. Nosotros llegábamos a las 10 y estábamos toque y toque y toque y toque y toque y toque, y el pastor no abría. Y de repente salía por la puerta, por la ventana de arriba, y sin así, todo recién despertado, y nos aventaba las llaves y nos decía: por favor, empiecen a orar, ahorita bajamos. Y abríamos la iglesia y nos metíamos, empezábamos a orar, y el pastor no bajaba. Le digo: no voy a hacer así. Pero vamos a empezar a abrir la iglesia a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Digo, de todos ustedes, los que nos han visto, los que han trabajado con nosotros de cerca, saben que 9 y media era la hora, a excepción de Tijuana, por el desfase del horario, que empezábamos a las 10, que era realmente a las 8 de la mañana de allá. Pero de ahí en fuera, 9 de la mañana. Hermanos, Dios nos llevó por muchas situaciones en esa iglesia. Tuvimos, no sé, 10, 12 congregantes por no sé cuánto tiempo, más de 2 o 3 años. Pero de repente Dios en un mes llenó la iglesia. Y cuando llegó la iglesia y la iglesia sabía el horario, hermano, todos los nuevos a las 9 ahí estaban. Pero todos esos que me dijeron que a las 10 habría y que a las 10 llegaban y no habría, nunca los vi a las 9. Porque a veces, como les vuelvo a decir, la lepra blanca sale porque nos enojamos. Ay, hermano, es que este pastor, hermano, Dios lo mandó porque tú tienes algo que entregar. Si no lo entiendes, te vas a ir de la iglesia y te vas a ir a otra. Cuando Dios te dijo que no, tú vas a decir que sí. ¿Sabes qué va a suceder? Dios te va a empezar a castigar. ¿Sabes cuál es la forma más común? Que tus hijos se van a empezar a perder. Van a empezar a hacer cosas que no deben. Y se van a meter en situaciones tan difíciles de salir. Porque no he entendido que esto es un proceso, que no es mágico, y que Dios exija mi parte en el proceso. Hermanos, yo no sé si a usted, a mí me han acusado, y no te lo voy a negar. Hay cosas que he hecho, pero hay cosas que no he hecho. Y cuando me dicen: es que usted dice esto, bueno, si a mi Señor lo crucificaron cuando era inocente, ¿quién soy yo para gritonear? No, vamos a aclarar, vamos a aclarar. No. Sé cosas de la gente, sí, muchos de ellos los hemos visto. Bueno, pero no se trata de ellos, se trata de nuestra relación con el amado.
Se trata de nuestra relación. Al estar ahí postrados y decirle: Señor, es tu gobierno, es tu soberanía, es tu reino lo que yo deseo. Es tu reino, es tu soberanía lo que quiero que me gobierne. Si tú dices que no, Señor, yo quisiera que sí, pero si tú dices que no, que es por mi bien, está bien. Y cuando acepto que el no de Dios, créame, al paso del tiempo Él me empieza a revelar por qué no quería meterme en ese camino. Y empiezo a entender: pues sí, Señor, soy tonto, soy necio, soy ciego, no puedo ver, no sé, por favor ayúdeme. Por ello, Dios exige tu parte en este proceso. Por ello, tú necesitas ayunar. Ayunar de comida, ayunar de agua, ayunar de redes sociales, ayunar de televisión, ayunar de tu propio enojo. Ahora este día ya no voy a gritar, este día me voy a quedar callado. Señor, quiero consagrarte a ti, me ayuno. ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Quieres cambiar, hijo? Yo te ayudo. ¿Quieres ayunar de enojo? ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar trabado? Está bien, yo te ayudo. ¿Vas a ayunar de redes sociales? Yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo, porque me estás demostrando que quieres ser transformado, porque ser transformado exige mi parte en el proceso. Y la cuarta, Dios siempre hará su parte cuando yo haga la mía. Dios hará su parte cuando yo haga la mía. ¿Qué necesito aquí? Compartir. Compartir. ¿Qué cosas necesito aprender a compartir? Déjeme decirle. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Voy a empezar. 5. ¿Ok? 5. Ofrendas voluntarias. Déjeme escribirlas y ahorita le explico. Número 4. Ofrendas para su iglesia. Número 3. Diezmos. Número 2. Primicias. Pero ¿sabe qué es lo que hace girar todo esto, hermano? ¿Sabe qué es lo primero que usted necesita aprender a compartir? Usted necesita aprender a compartir el amor. El amor que perdona. El amor que no culpa. El amor que olvida. Y el amor que comparte. Está en su Biblia, en blanco y negro. Está en su Biblia en blanco y negro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que aprender a perdonar. Por eso, cuando usted no ha aprendido a perdonar, cuando usted no ha aprendido a no culpar, cuando usted no ha aprendido a olvidar, no puede compartir ni sus primicias, ni sus diezmos, ni sus ofrendas a la iglesia, ni sus ofrendas voluntarias. Y su vida, perdón por la palabra, no encuentro otra, se vuelve un chilaquil.
Se dice chilaquil porque se revuelve la salsa con tortilla, se le echa queso, se le echa un huevo, se come con un bolillo. Porque la base de todo es el perdón. En este último tiempo es el tiempo del Padre. En este último tiempo se habla del reino. ¿Y sabe de qué es? ¿Cuál es el reino? Hay muchos que lo han tergiversado. Hay muchos que lo han equivocado y piensan que es su reino. Piensan que porque tienen un cargo entonces todos los demás son esclavos de ellos. Que cuando tienen un nombramiento toda la congregación se tiene que sujetar porque el pastor lo nombró y le dio un nombramiento. Porque piensan que es su reino. Pero en el reino de Dios es el reino del amor. Es el amor que perdona. Y mientras usted y yo no seamos transformados en ese ámbito, no podemos ir. Por eso muchos de ustedes no dan sus primicias. Los diezmos se los dan a quien se los dan al pastor que a usted le cae bien. No, oye, pero es que eso para la iglesia, no, el hermano me cae mal. Es que el hermano, si viera lo terrible de los días que estamos viviendo, queremos pastores que nos digan que no estamos mal. Queremos escuchar a pastores que nos digan que estamos bien. Queremos escuchar a pastores que nos digan que nos va a ir bien y que Dios nos va a bendecir materialmente. Todos queremos escuchar ello. Por eso Enlace tiene miles de gente que no va a la iglesia porque se queda a ver Enlace en su casa. Yo ya estoy viendo la palabra de Dios. Está bien. Lo que esa gente no se da cuenta es que su odio, es que escogieron su camino, es que escogieron su senda, porque están enojados con Dios. Por el pastor que les mandó, por el que nombraron líder, por el que nombraron encargado, por el que nombraron presidente, y se empiezan a enojar. Porque, hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién nos dijo? ¿En qué parte de este libro dice que Dios pide la opinión de nosotros para hacer algo en su casa? Una de las cosas que mi esposa y un servidor hacemos cuando el Señor nos lleva a un nuevo lugar y nos dicen, hermano, fíjese que el pastor anterior hizo esto, no hizo lo otro, hizo esto, no lo hizo lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y les decimos, no, vamos a orar. Vamos a orar. Vénganse en las mañanas, vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a clamar, vamos a decirle, Señor, es tu iglesia, es tu reino, es tu casa. Queremos saber por dónde quieres que vayamos como iglesia, hacia dónde quieres que nos dirijamos, hacia dónde quieres que caminemos, qué quieres que hagamos, qué es lo que tú deseas que hagamos, hacia dónde quieres que vayamos. Hay tantas necesidades, pero Señor, hacia dónde quieres que caminemos. Y a veces el Señor se va a tardar. Hermano, Dios nos colocó en el mejor lugar de todo el mundo. Dios nos colocó en el mejor lugar de todo el mundo al darnos de pastoras a la hermana Hicks, que ya está en la presencia del Señor, pero también a la hermana Esparza. Por una razón, porque la escuela de ellas es una escuela en donde lo que importaba era el reino de Dios, en donde lo que importaba era que Dios fuera glorificado. Que han cometido errores son seres humanos, que ponen a tal persona, que le dan cierto cargo. Hermano, usted no sabe cómo trabaja Dios con nosotros. Usted no sabe la misericordia de Dios. Quizás para el hermano, que quizás hay alguien que sabe que el hermano está tomando y uno le dice, súbase a tocar la guitarra, y sube a tocar la guitarra y sube a tocar la guitarra, pero después de un tiempo dice, le di la oportunidad, bájalo, y ya no va a tocar más la guitarra. Y ese hermano que toma, y la iglesia no sabía que era un borracho, pero el hermano, cuando el pastor lo baja, empieza a hablar mal con los demás hermanos y empieza a poner peste sobre la vida del pastor, y a veces el pastor
pastor se queda, pero si yo lo único que quise es escuchar a Dios y darle la oportunidad, pero esa persona llena de enojo empieza a contaminar a todos los demás, hermano, y al rato ese lugar se vuelve un lugar con mucha lepra. Porque la base de todo es el amor que perdona. Por eso le digo, Dios siempre hará su parte cuando yo haga la mía. Bendito sea el Señor. Y rápidamente, ya para no darle la vuelta, acompáñeme. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Sabe qué hacen muchos, hermano? Isaías 31:1. Dice la palabra de Dios: ay de los que se van a Egipto a buscar ayuda, de los que confían en los caballos, de los que ponen su confianza en que tienen muchos carros y en que es muy numerosa su caballería, y no vuelven la vista al Dios Santo de Israel, no buscan al Señor. ¿Sabe cuál es la razón por la que mucha gente se ha ido de la casa de Dios? ¿Sabe por qué hay mucha gente que ha dejado de vivir con su separación? ¿Sabe por qué hay mucha gente que ha perdido la visión del camino y de la esposa del Cordero? ¿Sabe por qué? Porque Dios les dijo que no. Porque Dios les dijo que no. Habemos mucha gente en los altares hablo por mí. Yo no quiero hablar por los demás. Pero vemos personas en un púlpito que quizás ya no deberíamos de estar. Lo sé. Cuando uno de nosotros que predicamos no estamos actuando a la altura de nuestro llamamiento, la gente se enoja. La hermana Esparza decía una vez en un testimonio, le hicieron una entrevista, y dice que cuando ella empezó la iglesia del Evangelio de Cristo, la iglesia mexicana del Evangelio en Cristo en México, un director nacional de otra denominación conocía a la hermana Esparza y conocía a los pastores que había en aquel entonces. Y decía la hermana que le dijo a aquella persona: ¿con esos vas a iniciar un movimiento? Y así se lo dijo el hermano: ¿con esa basura vas a iniciar un movimiento? Las palabras golpean más, duelen más que un golpe. La hermana fue a su cuarto de oración, y eso es lo que nos ha salvado a muchos, su vida de oración. Y dice que le dijo al hermano: tienes razón, son pura basura.
Pero ¿acaso Dios no recicla la basura? Si nosotros los seres humanos reciclamos la basura, Dios no lo puede hacer. Quizás alguna vez en el camino te hicimos algo. Hablo por todos los demás que somos pastores, pero hablo por mí también. Y quizás en tu enojo y en tu indignación, tú dijiste: Dios, ya no debería de estar ahí pastoreando. Y quizás tenías toda la razón. Pero es Dios el que lo escribió. Y Dios dijo que sí. Y cuando Dios no te dijo que sí a tu no, tú te enojaste y te saliste. Perdiste tu santidad. Perdiste tu convicción. Te cortaste el cabello. Te tatuaste. Te has hecho perforaciones. Perdiste tu separación. Cuando Dios te dijo que no. ¿Y qué hace la gente? Se va a Egipto a buscar ayuda. Confían en los caballos, de los que ponen su confianza en que tienen muchos carros y en que es muy numerosa su caballería, y no vuelven la vista al Dios Santo de Israel. No buscan al Señor. Déjeme decirle, ¿sabe por qué no queremos compartir? Déjeme ponérselo. ¿Quiere leer conmigo ahí en su casa, si alcanza a leer? Dice: porque durante el proceso Dios nos pedirá que nos humillemos. Dios nos pedirá que nos humillemos. Conozco gente: no, hermano, es que yo no, mientras el hermano fulano esté en esa iglesia, yo no voy a regresar. Porque el hermano dijo esto, dijo el otro de mí, me inventó que yo esto, que yo lo otro, que yo aquello. Hermano, porque usted como pastor hizo lo que no debía de hacer, hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, y no entiendo cómo es posible que la hermana Esparza todavía le permita pararse en un púlpito y seguir predicando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nuestra furia? ¿Sabes por qué nuestro odio que se exarverá? Porque durante este proceso Dios nos va a pedir que nos humillemos. ¿Y qué es humillarnos? Perdonar. ¿Qué es perdonar? La hermana Esparza lo ha dicho por años. Perdonar es darle la oportunidad al otro de que nos vuelva a hacer lo mismo. Hermanos, es una verdad. Es una verdad. ¿Me acompaña, por favor? Libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al versículo 12.
Dice la palabra de Dios. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. ¡Wow! Deme 2 minutos pastorales. Podría decirle 5, pero no, 5 es 1 hora. Deme 2 minutos nada más. Quiero compartir con usted esto que la palabra de Dios trae para nosotros. El Señor en su trono, el arca del pacto y la gloria que brota de él. Por así decir, él tiene una estatura en santidad, en perfección. Job era una persona, dice la Biblia, que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, y que era apartado del mal. ¿Qué tenía Job? Una estatura. Ahora, dice la palabra de Dios, versículo 8. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, aquí me detengo un momentito. Dios nunca va a trabajar fuera de su plan maestro. Nunca va a trabajar. O sea, cuando los hijos de Dios van a presentarse, dice que iba también Satán. Ahora, Satanás, el diablo, Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón, todos los seres de la oscuridad que nos rodean y que andan rodeando por esta tierra, son creación de Dios. Quiere decir, ellos no son ni omnipotentes, ni omniscientes, ni todopoderosos. El único es Dios. Y Dios usa a toda su creación para que se cumpla su plan maestro. Dice que Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, ¿por qué Dios le pregunta a Satán cómo está Job? 2 cosas. Satán es ignorante al plan maestro del Padre. Por eso anda furioso, porque sabe que su tiempo se está acabando. Porque él sabe la Biblia, la conoce, y sabe que su tiempo se está acabando, pero no sabe cuándo. De repente va a venir el golpe. Por eso la palabra de Dios nos mueve a que oremos, a que ayunemos, a que nos preparemos. Y entonces, déjeme decirle, Satán no sabía, pero Dios había visto ya algo en Job. Que estaba mal, pero Job no lo veía. ¿Por qué veía de él?
Es que era perfecto, es que era recto, es que era temeroso de Dios y es que era apartado del mal. Y Dios vio pecado en el interior de Job. Y entonces Dios tenía un plan, solo que ni Satán ni Job lo sabía. Lo mismo pasa con nosotros. Y respondiendo Satán a Jehová le dice: teme Job a Dios de Balé. ¿No le has tú cercado a él y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿Qué reconoció el diablo? Que Dios lo tenía, ¿qué? Cercado. Aún, bueno, déjeme corregirlo. Aún con su pecado. Dios lo tenía cercado. ¿Por qué no lo manda al lago de fuego? No. ¿Por qué Dios no nos manda al lago de fuego? No. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, Satán mismo lo dice: ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en su rostro. Ahora, Dios ya sabía dónde quería llevar a Job. El que no lo sabía era Satán, porque Satán es un instrumento en las manos del dueño de toda la creación. Por eso le entregó esta tierra como príncipe. Y él cree que tiene todo el poder. No tiene todo el poder. No tiene todo el poder. Porque en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio con su sangre para que usted y yo no vivamos cautivos bajo sus temores, bajo sus planes, bajo sus pensamientos. No, usted y yo pertenecemos a la luz, usted y yo pertenecemos al Padre, usted y yo pertenecemos a este cerco que el Señor ha puesto en nosotros desde la eternidad. Hay un cerco que nos ha acompañado a lo largo de nuestro camino, hay un cerco que nos ha traído hasta este día. Y déjeme decirle entonces, hermano, que si hay algo que no nos ha dejado despeñarnos, que sí hemos actuado mal, nos hemos equivocado. Es más, usted quizás ahorita ni está yendo a la iglesia, pero sabe una cosa: hay un cerco alrededor de usted que lo sigue guardando, que lo sigue protegiendo, que lo sigue cercando, y es el cerco del amor, de su plan para usted. Es un cerco que dice: no te voy a dejar, 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 no te voy a dejar. Como dice aquel canto que cantábamos hace muchos años: no te dejo, nunca te dejaré. Trave de Jesús, no te dejo, nunca te dejaré. Hermano, hay un cerco sobre nosotros. Hay algo que se puso sobre nosotros. Hermano, pero es que he andado mal. Hermano, es que he estado actuando mal. Sí, porque ahí está el pecado. Pero lo que Él quiere es que en medio de ese pecado tú empieces a hacer tu parte. Tú corras al altar, te postres, empieces a clamar, empieces a llamarlo. Y cuando tú lo empieces a llamar, dice su palabra: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que no sabes. Te vas a levantar con un nuevo valor, te vas a levantar con una nueva identidad, te vas a levantar con un nuevo amor, te vas a levantar con una nueva fortaleza que la gente que no lo conoce no lo tiene, ni lo podrá conocer aquí. Dios estaba viendo un problema en Job, porque el cerco del placer, si todo siempre fuera placer, nos destruiríamos. ¿Se ha dado cuenta que las plantas crecen en la noche? ¿Se ha dado cuenta que todo crece en el transcurso de la noche? ¿Por qué? Porque así lo diseñó el diseñador de toda esta creación. Dios estaba viendo, de acuerdo a su plan, que Job tenía un problema.
Versículo 12. Y le dice Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Antes de ir al punto, vamos a Job, capítulo 29. Acompáñenme. Job 29, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y volvió Job a tomar su propósito y dijo. En otras palabras, volvió Job a tomar su discurso desde que las llagas le salieron desde los pies hasta la cabeza y se tallaba con una teja, y empezó a tener él un discurso. Versículo 2. ¿Quién me tornase como en los meses pasados? Como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candelero sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad. Ahora fíjese bien, Job reconoce que Dios era su candelero. Él reconoce haber estado caminando en la luz del Señor. Versículo 4. Como fue en los días de mi mocedad, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis caminos en manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Y aquí empieza Job a declarar su verdad sin darse cuenta él de su realidad. Cuando lavaba yo mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los mozos me veían y se escondían, y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría, y vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Y en el 15 lo dejo. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Cuál fue el problema de Job? El pecado de Job era algo que se llama orgullo. En el reino del Padre es un reino del amor que perdona, que no culpa, que olvida y que comparte. Ahora, ¿Job compartía? Sí, compartía, pero ya no le llevaba la gloria a Dios. En algún punto de su camino, él ya no le llevaba la gloria a Dios. Quiere decir que él empezó caminando de la manera perfecta. Empezó a caminar siendo perfecto, siendo recto, siendo temeroso de Dios, siendo apartado del mal. Pero entonces, déjeme compartirle. ¿Sabe qué es lo que hace el orgullo, hermano? Ya lo vimos en el pasado. ¿Sabe qué es lo que hace el orgullo? El orgullo
El orgullo, el orgullo, el orgullo, perdón que parezca grabadora de a peso, el orgullo nos desnuda. El pecado nos desnuda. El pecado es lo que estanca al cristiano. Es lo que estanca al creyente. El pecado es lo que detiene el crecimiento. Por eso, Job se dedicó a perdonar, a no culpar, a olvidar, a compartir. ¿Qué se le olvidó? Que todo lo que él hacía no era de él, venía del trono del Padre. ¿En dónde empezaron sus problemas? Lucifer, Job, usted y yo. Cuando en lugar de llevarle la gloria a Dios, nos la tomamos nosotros. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando Dios nos dice que no. Yo recuerdo que yo di tantas sillas, yo recuerdo que yo di esto para la iglesia, yo recuerdo que yo di cemento, yo recuerdo que yo di las ventanas, yo recuerdo que compré el teclado, que compré la batería, que compré el piso, yo recuerdo que yo he hecho esto y esto, he hecho tantas cosas para Dios. Y ahora ni siquiera me quieren hablar, porque Dios te está desnudando, porque se te olvidó en algún punto del camino que todo lo que te dio para que tú lo hicieras vino de la mano de Él, vino de la gracia de Él, vino de la misericordia de Él, y que tú y yo deberíamos de ser como las criaturas vivientes en Ezequiel 1, que dice que están alrededor del trono, y cuando ven al Padre, el Padre les dice lo que tienen que ir a hacer. Ellos corren a hacer la voluntad de Dios, y cuando están haciendo la voluntad de Dios y acaban de hacer la voluntad de Dios, corren de regreso al trono para alabar y para bendecir al que tiene todo el poder. ¿Qué cree que es lo que hacen los ángeles cuando usted y yo estamos batallando, cuando usted y yo estamos peleando, cuando usted y yo estamos en el despeñadero, cuando usted y yo estamos rodando hacia abajo, cuando usted y yo estamos yendo hacia abajo, 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 o como diría la Biblia, cuando usted y yo llegamos a la porqueriza? Déjeme decirle, usted no llega solo a la porqueriza. ¿Sabe por qué? Porque hay un cerco que ha estado con usted, y ese cerco es un cerco de amor, es un cerco en el que el Padre, cuando ve que usted está ahí abajo desnudo, le dice a sus ángeles: vayan a guardarlo, no permitan que el mal los destruya, no permitan, no permitan que el mal los destruya, no permitan que el enemigo se acerque, no permitan que los seres de oscuridad se acerquen a destruir su vida. Guárdenlo, porque tengo un propósito, porque Él está en mi plan y quiero hacer algo para su vida. ¿Sabe qué hacen los ángeles? Corren hacia abajo, y allá en la porqueriza se ponen alrededor de nosotros para guardarnos, porque hay un amor que nos está protegiendo, hay un amor que nos está acercando. Y entonces, cuando el Señor les dice: se está arrepintiendo, regresen a mí, los ángeles regresan al trono y empiezan a alabar al que vive para siempre, y le dicen: gracias por dejarnos servir a tu nombre, gracias porque podemos alabar tu nombre y podemos ver que tu nombre es bueno, porque lo que Dios hace es para nuestra preservación. Nosotros, los seres humanos, precisamente cuando estamos desnudos, no nos gusta ver que alguien está siendo bendecido. Por eso lo empezamos a desnudar. Por eso nos ensañamos. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted falló, que cuando usted se equivocó, en lugar de darle la mano, en lugar de venir a usted y orar, empezaron a señalarlo y empezaron a decir eso? Y no solo eso, muchas más cosas de usted. ¿Sabe por qué? Porque el Padre permite que venga usted por una razón, porque su estatura
Ya se quedó aquí. Y no está así. Porque si usted y yo pudiéramos trasladar su estatura a la estatura de Él, usted se daría cuenta que todavía le falta mucho. Oh, Shemarremasaya, ella, ay. Y entonces lo que Dios hace es empezar a desnudarlo. Hermano, Jesús está en usted. La sangre está dentro de Dios. El fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo está dentro de usted. Es cosa que usted lo deje salir, es cosa que usted lo deje clamar, es cosa que usted lo deje llamar y empiece a decir: Señor, ayúdame por favor. Que corra y se postre y le diga: Señor, ten misericordia de mi vida. Lo que tú decidas para mi vida está bien. Lo que tú decidas para mi caminar es correcto. Señor, ayúdame por favor. Ten misericordia de mí. Porque es el tiempo de clamar. Porque estás desnudo y lo único que Él quiere es, como dice Apocalipsis 3. Mira, te das cuenta que tú eres un cuitado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado, porque su amor es oro afinado que viene y se derrama sobre nosotros y nos vuelve a cubrir. Porque, hermano, aunque usted se haya alejado, aunque usted haya perdido su convicción, aunque usted haya perdido su separación, el amor de Dios lo sigue. Oh, Shabarrabasaya, el amor de Dios lo sigue llamando, porque el plan de Dios es llevarlo para que esté con Él. Escucha, Job dijo, para ya no tardarme tanto, porque ya me tardé, Job 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, y aquí quiero enfatizar algo: el torbellino es similar al castigo. ¿Qué quiero decirle? Que en medio del castigo hacia Job, que en medio del juicio de Dios hacia Job, Dios se le aparece y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y empieza a hablar con él, empieza a hablar con Job. Versículo. Hay tanto que estudiar, hermano. Bendito es el Señor. Le dice, capítulo, si no me equivoco, Dios le empieza a hablar, 38, 39, y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y uno de los significados de la palabra vil: estoy desnudo. Después de hablar tanto, descubrí que yo soy el que estoy mal. Una vez hablé y no responderé, aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Cuando Job empieza a escuchar,
dice la palabra de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su perfección, su rectitud, su temor de Dios era porque había obedecido a Dios. Pero Dios había planeado llevarlo a un nivel más profundo y a la vez a un nivel más alto. Parece mentira que las alturas y profundidades que el Señor le mostró a Jacob en la escalera son una realidad. Te voy a llevar a las profundidades, porque después de llevarte a las profundidades, si tú te humillas, te voy a llevar a los lugares altos, te voy a llevar a las alturas, te voy a llevar hacia arriba. ¿En dónde está la llave? En humillarse. Muchos de nosotros empezamos a caminar bien, pero cuando Dios nos empezó a decir que no a algunas cosas, nos empezamos a enojar, empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Y cuando pasó todo eso, empezamos a señalar, empezamos a acusar, empezamos a juzgar. Y lo único que estaba sucediendo y no nos dábamos cuenta es que nos estábamos alejando de la presencia del Señor. Y empezaste a hacer cosas que no debes de hacer. Y has estado haciendo cosas que no debes de hacer. Pero lo que quiero decirte de parte de Dios en esta mañana es que su amor no se ha apartado de tu vida. Que Él sabe que estás desnudo. Que todo lo que te había sido dado se perdió. Pero que todo eso forma parte de un plan. Vaya, porque te quiere llevar de nuevo a las alturas. Pero ahora cuando tú empieces a caminar, ya no vas a caminar por oído. Vas a caminar porque ahora lo ves. Y vas a poder entender que en tu cuarto de oración, que en tu Biblia, que cuando ayunes, que cuando empieces a compartir, la presencia del Señor te va a acompañar y tú lo vas a sentir. ¿Y sabes qué? No habrá nada, porque entonces entenderás que no se trata de ti, sino de llevarle la gloria al que está sentado en el trono y de hacer que su nombre sea conocido. Y entonces estarás cumpliendo con el propósito para lo cual fuiste traído a esta tierra. Hermano, nuestra vida no está perdida, porque mientras nos levantamos, cuando puedes abrir los ojos, puedes decirle una nueva oportunidad, gracias. Una nueva oportunidad para volverlo a intentar, una nueva oportunidad para que se hagan nuevas todas las cosas. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a reconocerte, ayúdanos, Señor, a saber que tú eres el Señor, porque, hermanos, la vida con Jesús tiene un propósito y la vida sin Jesús no tiene sentido. Si para ti vivir allá de aquel lado y después descubras que no valió la pena, déjame decirte, Jesús te ama y Jesús te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Padre, esta tarde, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus principios. Gracias por la verdad que encontramos en este libro.
porque este libro ha sido el ancla que nos ha ayudado a muchos a caminar hasta el final, Señor. Hay muchos que se han adelantado, Padre, y tomaron este libro y lo abrazaron y lo amaron y te amaron a ti, porque en este libro encontraron tu mente, encontraron tu corazón, y es lo mismo que queremos hacer en nuestros días. Queremos encontrar en tu palabra el amor, queremos encontrar en tu palabra, Señor, el motivo, la razón de poder ir adelante. Esa es Seba Yabahaya en nuestras vidas, Señor de los ejércitos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levantamos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por tu pueblo que está de aquel lado, Señor, escuchando y observando. Te ruego en el nombre de Jesús por sus vidas, y te ruego, Señor, que tú los tomes, que tú les ayudes a cada uno de ellos, y que puedan entender que son preciosos para ti. Pero el que sean preciosos no significa que no los vas a castigar, o que no nos vas a castigar o a disciplinar, porque tú eres un Dios de amor, que cuando nos dices que no, tú tienes tu razón, tú tienes tu motivo, porque quizás sea un camino en donde nuestro orgullo florezca y nos perdamos y hagamos perder a todos aquellos que estén alrededor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que traes, gracias por la vida que nos enseñas. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor nuestro Dios, y te rogamos, Señor, por la vida de tu pueblo. Te rogamos por todos aquellos que siguen trayendo a tu altar, Padre, lo que a ti te pertenece. Bendícelos, Señor. Bendice la vida de la hermana Esparza, bendice la vida de los hermanos Juárez, bendice la vida de los ancianos gobernantes, bendice la vida de cada pastor que está peleando para hacer tu nombre conocido. Tú conoces sus carencias, tú conoces sus limitaciones, tú sabes, Señor, lo que ellos están padeciendo, porque todo está formando parte de tu plan. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, y pido tu bendición sobre todos aquellos de mis hermanos y sobre todos aquellos que lo necesiten en este tiempo, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos. Jehová te bendiga y te guarda. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Dios les bendiga. Nos vemos a las 6, si el Señor nos permite. Aleluya.